El viento otoñal traía consigo el aroma de la podredumbre y de las cosas moribundas, barriendo los terrenos de Ashwood Hall en grandes ráfagas que hacían que las hojas cobrizas se arremolinaran en el aire como amargos recuerdos que hubieran cobrado forma. El cielo pendía bajo y gris sobre la finca, un sudario perpetuo que parecía apropiado para una casa donde la esperanza se había retirado hacía mucho tiempo a las sombras y al silencio. Lady Catherine Sinclair estaba de pie junto a la ventana del salón de mañana, sus delgados dedos apoyados en el frío cristal, mientras observaba cómo el jardín se rendía a la melancolía de la estación, y pensó, como hacía cada día a esa hora, que el mundo exterior reflejaba a la perfección el paisaje de su corazón. Tenía ahora 23 años. Aunque se sentía anciana de una manera que no tenía nada que ver con los años y todo que ver con el peso de una vergüenza llevada durante tanto tiempo que se había convertido en parte de su propio esqueleto. Habían pasado 7 años desde aquella terrible noche en que el vizconde Hartley había enviado sus disculpas, como si estuviera declinando una invitación a cenar en lugar de destruir el futuro de una joven, en la víspera misma del anuncio de su compromiso, y en esos 7 años Catherine había aprendido a hacerse pequeña, a moverse por las habitaciones como un fantasma, a no esperar nada porque la nada era todo lo que la sociedad consideraba que merecía recibir. Su tía, la condesa viuda de Ashwood, la amaba con fiereza, pero no podía deshacer lo que se había hecho. No podía borrar los susurros que seguían a Catherine cada vez que se atrevía a aventurarse más allá de aquellos muros. La joven demasiado imperfecta para casarse, la llamaban, aunque nadie podía decir con precisión cuál había sido su defecto, excepto que un hombre de buena posición la había mirado y la había encontrado deficiente. Los sirvientes conocían la historia, por supuesto, y aunque eran amables con ella en su presencia, Catherine a veces captaba las miradas de compasión, oía las conversaciones en voz baja que cesaban cuando ella entraba en una habitación. Había construido sus días con cuidadosa precisión, una rutina de tranquila dignidad que enmascaraba la profunda melancolía que subyacía. El té matutino en esta misma sala, la correspondencia con los amigos de su tía, que aún toleraban su presencia. Largos paseos por el jardín sin importar el tiempo, la costura por la tarde, la lectura por la noche, y siempre, siempre la certeza de que esta era su vida ahora y para siempre, que envejecería en esta casa, útil para su tía, hasta que la querida mujer falleciera, y luego meramente tolerada por cualquier pariente que heredara la finca. El matrimonio no era una posibilidad que se permitiera contemplar, pues, ¿qué hombre querría a una mujer públicamente considerada indigna por otro? Había sido examinada y declarada deficiente a los 16 años, y el veredicto, al parecer, era permanente e irreversible, grabado en su reputación tan profundamente como las palabras cinceladas en la piedra. Pero antes de que se revele el destino de nuestros amantes, suscríbete para no perderte nunca un capítulo de romance y escándalo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Ahora, comencemos. Su tía había insistido en que asistiera a la asamblea del condado, había presionado la mano de Catherine y había hablado con una firmeza tan gentil que la negativa habría sido grosera. Y así, Catherine se encontró de pie al borde de la reunión en el salón de actos en una fría noche de noviembre, vestida con un traje de color ciruela oscuro que su tía había encargado, pero que Catherine sospechaba que la hacía parecer
como si estuviera de luto, lo cual, quizás, era cierto. De luto por una vida que nunca había sido suya y nunca lo sería. La sala brillaba con la luz de las velas, cálida y dorada contra la oscuridad exterior, llena de rostros familiares que la saludaban con esa peculiar mezcla de piedad e incomodidad que se había convertido en la música de fondo de su existencia, y se preparaba para contar los minutos hasta una partida respetable, cuando una onda de expectación recorrió la multitud como el viento sobre el agua, las cabezas girando hacia la entrada, donde un hombre se quitaba los guantes con movimientos que sugerían tanto refinamiento como contención. Alexander Blackwood, duque de Thornfield. Catherine supo quién era antes de que nadie susurrara su nombre, pues había algo en él que imponía la atención sin exigirla. Un hombre quizás en la treintena, alto y de hombros anchos, vestido con un traje de noche negro que sólo enfatizaba la severidad de su porte. Sus ojos eran oscuros, casi negros a la luz de las velas. En un rostro que era apuesto de la misma manera que lo son los acantilados, todo ángulos agudos y líneas inflexibles, con una boca que parecía haber olvidado cómo sonreír. Sus manos, notó mientras entregaba sus guantes a un sirviente, tenían cicatrices en los nudillos, las manos de un hombre que había luchado y sobrevivido, y los susurros de la sociedad llegaron hasta ella incluso a través de la sala. Había servido en guerras extranjeras, había visto cosas que cambian a un hombre, había regresado a Inglaterra hacía 2 años, pero se mantenía principalmente en sus fincas, rara vez asistiendo a tales reuniones. La gente se le acercaba con una deferencia teñida de algo que se parecía notablemente al miedo, y Catherine se encontró observando desde su posición periférica, fascinada a pesar de sí misma por este hombre que parecía llevar la soledad a su alrededor como un manto. Entonces, como si su atención tuviera el peso suficiente para atraer la suya, la mirada del duque recorrió la sala y la encontró observándolo, y sus ojos se encontraron en un momento que Catherine recordaría más tarde como el instante en que todo comenzó a cambiar. Había reconocimiento en su mirada, aunque nunca se habían conocido, como si viera algo en ella que resonaba con algo en sí mismo. Habló en voz baja con Lord Pembroke, el anfitrión de la asamblea, sin apartar nunca los ojos del rostro de Catherine, y ella observó cómo Pembroke respondía, observó cómo la expresión del duque cambiaba de curiosidad a algo más oscuro y mucho más peligroso. Supo sin oír las palabras que Pembroke estaba relatando su historia, explicando quién era y lo que le habían hecho, esperando quizás que el duque asintiera con comprensión y dirigiera su atención a otra parte, pero en cambio la mandíbula de Alexander Blackwood se tensó, sus manos con cicatrices se flexionaron a sus costados, y sus ojos, cuando volvieron a Catherine, contenían algo que le cortó la respiración. No piedad, que había aprendido a reconocer en todas sus formas degradantes, sino furia en su nombre, fría, controlada y absolutamente implacable. Lord Pembroke realizó la presentación con visible desconcierto, su voz resonando en el repentinamente silencioso salón de actos mientras presentaba al duque de Thornfield a Lady Catherine Sinclair, y Catherine se encontró haciendo una reverencia a este hombre formidable cuyos ojos oscuros sostenían los suyos con una intensidad que le hizo olvidar, por un momento, respirar. «Lady Catherine», dijo el duque, su voz baja y resonante, con un rastro de un acento que no pudo identificar del todo, ¿me concedería el honor de este baile? La sala pareció contener la respiración colectiva.
Habían pasado 7 años desde que Catherine había bailado en alguna reunión, 7 años desde que alguien había buscado públicamente su compañía de tal manera, y sintió el peso de cada ojo observador mientras colocaba su mano enguantada en la de él y le permitía conducirla a la pista de baile, mientras los músicos, tras un momento de vacilación sorprendida, comenzaban un vals. Su mano en su cintura era firme y correcta. Su otra mano sostenía la de ella con una gentileza que contradecía las cicatrices de guerrero. Y mientras comenzaban a moverse, sintió como si hubiera entrado en una especie de paisaje onírico donde las reglas que gobernaban su existencia habían dejado de aplicarse de repente. «Baila usted el vals maravillosamente, Lady Catherine», dijo él, y no había nada de piedad o condescendencia en su tono, solo una simple declaración de hechos. «No he bailado en mucho tiempo, Su Excelencia», respondió ella con cuidado, manteniendo la mirada fija en el corbatín de él en lugar de encontrar su mirada, temerosa de lo que podría ver allí, temerosa de lo que podría revelar. «Entonces la sociedad se ha visto privada de algo encantador», dijo él, y las palabras eran lo suficientemente formales para ser apropiadas, pero llevaban un matiz que hizo que su pulso se acelerara de maneras en las que no confiaba del todo. Hablaron poco mientras se movían a través de las figuras del vals. Él preguntó por su residencia. Ella respondió con cautelosa brevedad. Él mencionó la belleza del campo. Ella asintió con igual cautela, pero bajo la cuidadosa formalidad de sus palabras corría una corriente de algo eléctrico y sin nombre, una carga en el aire entre ellos que Catherine nunca había sentido antes y no sabía cómo interpretar. Él le hablaba como si el escándalo nunca hubiera ocurrido, como si ella fuera simplemente una dama de buena posición digna de su atención y respeto, y el embriagador sentimiento de ser tratada como alguien valioso luchaba en su pecho con la sospecha de que esto no podía ser genuino, que él debía querer algo de ella, que esto era quizás algún juego elaborado cuyas reglas no entendía y cuyo final la dejaría aún más dañada que antes. El vals terminó demasiado pronto y duró demasiado tiempo, y mientras el duque la escoltaba fuera de la pista con la mano de ella aún apoyada en su brazo, las puertas del salón de actos se abrieron para admitir a un recién llegado, y todo el cuerpo de Catherine se heló con un reconocimiento visceral y celular, incluso antes de que sus ojos confirmaran lo que sus instintos ya sabían. El vizconde Hartley había entrado, con su esposa del brazo, la mujer con la que se había casado 3 meses después de enviar sus disculpas a Catherine, la mujer que claramente había preferido desde el principio. Catherine sintió que la vieja vergüenza le subía a la garganta como bilis. Sintió que su compostura cuidadosamente construida amenazaba con hacerse añicos. Sintió el impulso familiar de huir, de esconderse, de desaparecer entre las paredes. Pero la mano del duque cubrió la suya donde descansaba en su brazo, una presión constante que la ancló en su lugar, y cuando se atrevió a mirarle a la cara, vio que estaba observando al vizconde Hartley con la misma furia fría y controlada que había vislumbrado antes, su mandíbula apretada como granito y sus ojos siguiendo cada movimiento con la atención depredadora de un halcón observando a su presa. El duque visitó Ashwood Hall 3 días después de la asamblea, llegando por la tarde cuando la luz de noviembre ya comenzaba a desvanecerse y los árboles desnudos proyectaban largas sombras sobre el camino de grava, y Catherine observó desde la ventana del salón cómo desmontaba, entregaba su caballo a un mozo de cuadra y se acercaba a la casa con el mismo propósito controlado que había observado en la asamblea. Su tía lo recibió con una cortesía desconcertada, sus manos ancianas aleteando nerviosamente mientras preguntaba por su viaje y ofrecía un refrigerio,
y cuando el duque declaró sin rodeos que había venido a solicitar permiso para cortejar a Lady Catherine con la intención de matrimonio, la taza de té de su tía tintineó audiblemente en su platillo. Se concedió el permiso porque ¿cómo se le niega algo a un duque? Y así comenzó una serie de visitas que Catherine experimentó en un estado de perpetua confusión, incapaz de reconciliar el evidente interés de este hombre con todo lo que creía sobre su propio estado arruinado. Se sentaron en la terraza, a pesar del frío, con su tía posicionada a una distancia discreta, pero apropiada con su bordado, y el duque le habló a Catherine de sus fincas, de sus viajes, de los libros que había leído y los lugares que había visto, tratándola como si sus opiniones importaran, como si sus pensamientos tuvieran valor. «Ha visto la guerra, Su Excelencia», dijo ella durante una de estas conversaciones cuidadosamente chaperonadas, necesitando entender algo de quién era él bajo el formidable exterior. «La he visto», respondió él, sus ojos oscuros fijos en los de ella, «y he visto lo que significa ser juzgado por otros que no saben nada de lo que has soportado o sobrevivido». Había algo en su voz que sugería que entendía su particular forma de supervivencia, que reconocía el tipo de guerra que no deja cicatrices visibles, pero que, no obstante, cava trincheras en el alma. En sus visitas posteriores le trajo libros de poesía, volúmenes que dijo que le recordaban sus conversaciones, y se sorprendió al descubrir que realmente había escuchado cuando ella mencionó su amor por Wordsworth, que había recordado y actuado sobre un detalle tan pequeño. La miraba cuando hablaban con una atención que la hacía sentir como si fuera la única persona en el mundo, como si todo lo que decía le importara profundamente y gradualmente, a pesar de cada instinto defensivo que había perfeccionado durante 7 años, Catherine sintió que algo comenzaba a ablandarse en su pecho, que algún lugar congelado comenzaba a descongelarse bajo la calidez constante de su consideración. Sin embargo, todavía no confiaba en ello, no podía confiar, porque ¿por qué un hombre de su posición y poder perseguiría a una mujer que la sociedad había tildado de imperfecta, a menos que quisiera algo que ella no entendía? A menos que esto fuera algún juego elaborado cuyo final la destruiría más a fondo de lo que jamás lo había hecho el abandono del vizconde Hartley. Lo observaba con una fascinación cautelosa, este duque con manos de guerrero, con cicatrices que le hablaba de honor y justicia, que le traía poesía y la miraba como si fuera preciosa, y se preguntaba qué quería realmente, qué veía realmente cuando la miraba, y si sobreviviría al momento en que él finalmente apartara la vista. Pasaron las semanas, el otoño rindiéndose a los primeros filos crueles del invierno, y el cortejo del duque continuó con una constancia que a la vez reconfortaba y aterraba a Catherine, su presencia en Ashwood Hall volviéndose tan regular como la luz cambiante, tan inevitable como la escarcha que ahora plateaba la hierba matutina. La sociedad observaba con creciente especulación. Los susurros seguían a Catherine cada vez que se aventuraba al pueblo o asistía a los servicios dominicales, y sentía el peso de su escrutinio colectivo como una presión física contra su piel, aplastante e ineludible. Fue a la modista una tarde gris de diciembre para recoger una capa remendada, acompañada por la dama de compañía de su tía como chaperona, y mientras la tendera envolvía la prenda, Catherine escuchó las voces de 2 damas en la habitación contigua. Su conversación se oía claramente a través de la delgada pared, con la proyección particular de aquellos que se creen no escuchados. El duque de Thornfield y Lady Catherine Sinclair,
dijo una voz con un tono de especulación divertida. Uno debe preguntarse qué arreglo existe entre ellos. Pues seguramente no puede tener la intención de un matrimonio real con una mujer de su reputación. La segunda voz, más baja pero no menos cruel, respondió con una risa que cortaba como el cristal. Mi querida, es perfectamente obvio. Está calentando su cama hasta que se canse de ella. ¿Qué más querría un duque de mercancía dañada? Catherine sintió que las palabras le atravesaban el pecho con la precisión de una cuchilla, encontrando su marca entre las costillas. Sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Sintió que la familiar vergüenza subía para ahogarla, y salió de la tienda sin recoger su capa, sin hablar, sin ver, su visión reduciéndose a un punto de pura supervivencia, mientras regresaba a Ashwood Hall y se retiraba inmediatamente a su habitación, diciéndole a su tía que tenía dolor de cabeza y que no deseaba ser molestada. No bajó a cenar, no respondió cuando su tía llamó suavemente a su puerta, y cuando el duque llegó la tarde siguiente para su visita habitual, envió un recado a través de un sirviente de que estaba indispuesta y no podía recibirlo. Él no se fue. Escuchó su voz abajo, escuchó las respuestas preocupadas de su tía, y luego escuchó sus pasos en la escalera, y él estaba en su puerta, llamando con una firmeza que no admitía negativa. Ella abrió, porque nunca había podido negarle nada, y él echó un vistazo a su rostro y entró sin esperar invitación, cerrando la puerta detrás de él con suficiente espacio para la propiedad, pero con un desprecio por la convención que habría escandalizado a las mismas damas cuyas palabras la habían herido. «¿Qué ha sucedido?», exigió él, y su voz era controlada, pero ella podía oír el filo de algo peligroso debajo. El guerrero apenas contenido. Catherine sintió que algo se rompía dentro de ella, alguna defensa final desmoronándose, y se volvió hacia él con toda la confusión y el miedo acumulados de las últimas semanas. «¿Por qué está haciendo esto?», preguntó, su voz temblando con una emoción que ya no podía contener. «¿Qué quiere de mí? ¿De qué se trata realmente todo esto?». Él permaneció muy quieto, sus ojos oscuros fijos en los de ella, y por un largo momento no dijo nada, el silencio extendiéndose entre ellos como un abismo. Luego habló, su voz baja e intensa, cada palabra llevando el peso de una convicción absoluta. «Veo tu valía, Catherine. Veo tu fuerza, la injusticia que se te hizo, la gracia con la que has llevado una carga inmerecida. Veo quién eres debajo de lo que han intentado hacerte creer que eres». Pero no dijo que la amaba. No ofreció las palabras que podrían haberla anclado, y Catherine permaneció suspendida en la incertidumbre, temerosa de esperar, temerosa de creer, temerosa de que cuando él finalmente apartara la vista, se quedaría con aún menos de lo que tenía antes de que él llegara para remodelar su mundo cuidadosamente ordenado de expectativas controladas y aislamiento protector. La finca de Lord Pembroke resplandecía con la luz de las velas contra la oscuridad de diciembre, cada ventana brillando mientras los carruajes llegaban en una procesión constante, descargando a sus pasajeros en el aire frío de la noche, donde el aliento se empañaba, y las joyas brillaban, y las voces se llevaban con el viento, con esa cualidad particular de alegría forzada que caracterizaba los eventos donde se anticipaba la guerra social. Catherine llegó del brazo del duque, su mano enguantada descansando ligeramente sobre su manga, y sintió el peso de cada ojo en el vestíbulo de entrada volverse hacia ellos mientras eran anunciados. Sintió la onda de especulación moverse a través de los invitados reunidos como el viento a través del trigo, doblando y meciéndose en su atención colectiva. La presencia del duque a su lado era sólida e inflexible.
su mano cubriendo la de ella brevemente en un gesto de tranquilidad antes de que se movieran al salón donde se servían las bebidas antes de la cena, y Catherine vio de inmediato que el vizconde Hartley estaba presente con su esposa, la mujer que una vez había sido la señorita Eleanor Ashford y ahora era Lady Hartley, su rostro aún bonito, pero marcado con una cierta dureza alrededor de la boca que hablaba de expectativas decepcionadas. Se anunció la cena y se dirigieron al comedor según el rango, lo que significaba que el duque estaba sentado cerca de la cabecera de la mesa y Catherine, a pesar de ser su compañera reconocida, fue colocada más abajo según la baronía más modesta de su padre, un sutil desaire social que todos los presentes entendieron y que hizo que sus mejillas ardieran con una vergüenza familiar. Se encontró sentada frente a Lord Edmund Rothford, un joven de unos 25 años, con el tipo de crueldad casual que proviene de nunca haber sufrido consecuencias, y a mitad del segundo plato se volvió hacia su vecino con una voz impostada para ser oída, y dijo: «Uno debe ser cauteloso en la sociedad en estos días, pues hay mujeres cuyas reputaciones las preceden, lo que hace bastante difícil saber cómo se debe comportar uno en su presencia». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo, y Catherine sintió que sus manos se detenían sobre los cubiertos, sintió que la parálisis familiar de la vergüenza comenzaba a arrastrarse por sus miembros, pero antes de que pudiera tomar aliento, escuchó la voz del duque cortar la conversación ambiental con la precisión de una cuchilla, fría y completamente controlada. «Lord Rothford, encuentro su conversación tan tediosa como carentes son sus modales, y le sugiero que pase el resto de esta comida en silencio, contemplando cuál es la mayor de sus fallas». La mesa se quedó en silencio, cada invitado de repente fascinado por sus platos, y el rostro de Lord Rothford se sonrojó, pero no dijo nada más, intimidado por el tono del duque y la promesa de peligro que subyacía. La comida continuó con una formalidad tensa, y cuando las damas se retiraron al salón, Catherine sintió que la tensión se apretaba más en su pecho, sabiendo que lo peor estaba por venir, y de hecho, después de que los caballeros se unieran a ellas, Sir Philip Crawley, un baronet de medios cómodos y arrogancia cómoda, se le acercó donde estaba de pie cerca de la ventana y dijo con la lengua suelta por el vino y una sonrisa insolente: «Mi querida Lady Catherine, debe decirme el secreto para captar la atención de un duque tan a fondo, pues confieso que no habría pensado que sus particulares atractivos atraerían a un hombre de estándares tan exigentes, a menos que, por supuesto, su disponibilidad se extienda más ampliamente de lo que se anuncia actualmente». Las palabras apenas habían sido pronunciadas cuando el duque estaba allí. Su movimiento tan rápido y silencioso que Sir Philip realmente se sobresaltó, y la voz del duque cuando habló fue suave y más aterradora por su quietud. «Se encontrará conmigo al amanecer, Crawley, y traiga a su padrino, pues acaba de comprar la oportunidad de defender ese insulto con su vida». El salón pareció contener la respiración colectiva, y el rostro de Sir Philip se drenó de color mientras la realidad de lo que había provocado se asentaba sobre él, pero no había retirada ahora, ninguna disculpa que bastara, y asintió espasmódicamente y balbuceó algo acerca de que su padrino visitaría al del duque, y Catherine se quedó helada mientras se organizaba el primer duelo, mientras la consecuencia de la crueldad de la sociedad finalmente encontraba su forma en la violencia ritual, y no sabía si sentir horror o una terrible y prohibida esperanza de que quizás alguien finalmente exigiría el pago por lo que le habían hecho. Catherine se enteró del inminente duelo no por el propio duque, sino por su tía, quien apareció en el desayuno a la mañana siguiente, pálida y temblorosa,
con una nota que había sido entregada al amanecer, y las manos de Catherine temblaron al leer el lenguaje formal que confirmaba lo que había temido desde el momento en que las palabras de Sir Philip habían salido de su boca y la fría furia del duque las había respondido. Fue a Thornfield House de inmediato, abandonando toda propiedad ante su desesperación, y cuando el mayordomo vaciló, lo empujó con una fuerza nacida del pánico, encontrando al duque en su estudio, revisando los detalles del encuentro con su padrino. Y él levantó la vista al verla entrar con una expresión que se suavizó solo marginalmente al ver su angustia. «No puede hacer esto», dijo ella, su voz quebrándose en las palabras, y cruzó la habitación para pararse ante su escritorio como una suplicante ante un juez. «Por favor, Alexander, se lo ruego, no luche por mí, no se arriesgue por mi causa. No valgo el derramamiento de sangre, no valgo su vida, ya estoy arruinada y nada de lo que haga puede cambiar lo que la sociedad cree de mí». Él se levantó lentamente, rodeando el escritorio para enfrentarla, y por primera vez desde que lo conocía, vio cómo su cuidadoso control se fracturaba, vio algo crudo y feroz abrirse paso a través de la superficie de su exterior compuesto. «Vales todo», dijo él, y su voz era áspera por la emoción que ya no intentaba contener. «Vales cada riesgo, cada consecuencia, cada gota de sangre que pueda derramarse en defensa de tu honor, y no permitiré que la crueldad de tontos de mente estrecha quede sin respuesta simplemente porque te han enseñado a creer que mereces su desprecio». Ella intentó hablar, pero él continuó, sus manos posándose en sus hombros con una gentileza que desmentía la intensidad de sus palabras. «Lucharé, Catherine, y ganaré, y quizás entonces puedas empezar a entender que tu valía no la determinan quienes te abandonaron, sino la verdad de quién eres». El duelo tuvo lugar al amanecer en un campo a las afueras del pueblo, la niebla ascendiendo del suelo helado como el aliento de los fantasmas, y Catherine se enteró de los detalles solo después, aunque pasó esas primeras horas de la mañana de rodillas en la capilla de Ashwood Hall, rezando a un Dios que no estaba segura de que escuchara a mujeres como ella. El ritual se desarrolló con la precisión formal de una danza cuyos pasos habían sido coreografiados por siglos de honor masculino. Los padrinos conferenciando, el médico esperando listo, los dos hombres tomando sus posiciones espalda con espalda antes de caminar la distancia prescrita sobre un suelo que crujía bajo sus botas con un sonido como de huesos rompiéndose. Se giraron, pistolas en alto, y en el momento suspendido antes de que se diera la señal, Catherine imaginaría más tarde que podía sentir el peso de ese silencio, podía percibir el terrible potencial de la violencia a punto de desatarse en su nombre. Los disparos sonaron casi simultáneamente, y la bala de Sir Philip se desvió. Su mano temblaba demasiado para apuntar bien, pero la puntería del duque fue firme como la piedra, y su disparo alcanzó a Sir Philip en el hombro con suficiente fuerza para hacerlo girar y caer de rodillas, la herida deliberada y precisa, dolorosa pero no fatal, una declaración escrita con pólvora y sangre. La noticia se extendió por el condado con la velocidad de un incendio forestal, llevada por sirvientes y ayudas de cámara y el médico que había atendido al baronet caído, y Catherine se sentó en su salón esa tarde recibiendo la noticia con una extraña insensibilidad, dividida entre el horror por lo que se había hecho y una prohibida y aterradora esperanza de que quizás la disposición del duque a arriesgarlo todo significaba que ella realmente le importaba, que quizás no era simplemente una causa que defender, sino una mujer digna de ser defendida, por la que valía la pena luchar.
digna del peligro que él había enfrentado en la fría niebla del amanecer por el bien de su honor manchado e imposible. 3 días después del primer duelo, Catherine asistió a una fiesta en el jardín en la finca de la señora Aldrich con considerable reticencia, su presencia asegurada solo por la gentil insistencia del duque de que no debía retirarse a esconderse a pesar de la reciente violencia perpetrada en su nombre, y la tarde era suave para ser diciembre, con una débil luz solar filtrándose a través de las ramas desnudas y damas paseando por los senderos del jardín de invierno con sus pelices más cálidas, mientras los caballeros se reunían cerca del conservatorio, fumando y discutiendo asuntos de política y deporte. Catherine estaba de pie cerca de la fuente con su tía, intentando parecer compuesta, mientras era agudamente consciente de los susurros que seguían su movimiento a través de la fiesta, y fue allí donde escuchó a Lady Beatrice Holwell hablando con la señora Pemberton en una voz lo suficientemente alta como para ser oída. Uno debe admirar la naturaleza caritativa del duque, aunque confieso que no puedo comprender su apego a la mercancía de segunda mano, cuando un hombre de su posición podría elegir entre lo mejor de la temporada, pero quizás prefiere lo que ya ha sido examinado y encontrado deficiente por otros, ya que hay menos misterio y, por lo tanto, menos decepción en la transacción. Las palabras golpearon a Catherine como un golpe físico, robándole el aliento y trayendo el calor familiar de la vergüenza a sus mejillas, pero antes de que pudiera retirarse o componer alguna respuesta, vio al duque separarse del grupo de caballeros con la intensidad enfocada de un depredador que ha avistado una presa vulnerable, y cruzó el césped con zancadas deliberadas que lo llevaron a pararse frente a Lady Beatrice con una expresión de furia tan fría que la sonrisa confiada de la dama vaciló y murió. «Lady Beatrice», dijo él, su voz resonando en el jardín repentinamente silencioso, «acaba de insultar a mi prometida, y encuentro que no puedo permitir que tal descortesía pase sin consecuencias». El uso de esa palabra, prometida, envió una sacudida a través de Catherine más poderosa de lo que cualquier insulto podría causar, pues nunca antes había hecho una declaración tan pública sobre ella. Nunca había definido su relación con una claridad tan inequívoca ante testigos que llevarían la noticia a cada salón de 3 condados. Lady Beatrice palideció, su mano revoloteando hacia su garganta, y balbuceó algo sobre hablar en broma, pero la atención del duque ya se había desplazado a su hermano, Lord James Holwell, quien se había acercado al sonido de las voces alteradas. «Su hermana ha impugnado el honor de la mujer con la que pretendo casarme», le informó el duque con una cortesía terrible, «y debo exigir que o bien asegure su disculpa inmediata y pública o se encuentre conmigo para defender sus palabras con su vida». Lord James, un hombre de unos 30 años con más orgullo que sentido común, se irguió con dignidad ofendida y declaró que su hermana no había dicho más que una observación honesta, que la verdad no podía considerarse un insulto, y que si el duque elegía enredarse con mercancía dañada, era su propio asunto, pero no requería que el resto de la sociedad pretendiera lo contrario. El segundo duelo se arregló antes de que Catherine pudiera siquiera intentar intervenir, y aunque trató de hablar con el duque en privado esa noche, él se mantuvo inamovible como una roca, con la mandíbula apretada y los ojos oscuros de determinación, y cuando se encontraron al amanecer 2 mañanas después, en el mismo campo neblinoso, el disparo del duque rozó el brazo de Lord James con suficiente fuerza para sacar sangre y hacer que el hombre tropezara hacia atrás, y la noticia se extendió por la sociedad
con la velocidad del escándalo de que el duque de Thornfield no toleraría ninguna falta de respeto hacia Lady Catherine Sinclair, que ahora había luchado 2 veces en su defensa y mostraba toda la intención de luchar de nuevo si era provocado. Y Catherine comenzó a notar un sutil cambio en cómo era tratada. Algunas damas ofreciendo cautelosos asentimientos de reconocimiento, algunos caballeros apartándose para dejarla pasar con una nueva deferencia, aunque también sintió un creciente resentimiento entre ciertos miembros de la sociedad que veían los métodos del duque como tiránicos, como si su exigencia de cortesía básica hacia ella fuera de alguna manera un asalto a su libertad de ser crueles, y permaneció atrapada entre la gratitud por su inquebrantable defensa y una creciente confusión sobre lo que llevaba a un hombre a tales extremos por una mujer que la sociedad ya había juzgado y encontrado indigna. La crisis interna de Catherine se profundizó en los días siguientes al segundo duelo hasta convertirse en un peso constante que presionaba sus costillas con cada respiración, y se encontró incapaz de dormir por las noches, yaciendo despierta en su cama en Ashwood Hall, atormentada por preguntas que circulaban en su mente como aves de carroña sobre un campo de batalla. Actuaba el duque por piedad, por algún sentido equivocado de caballería hacia una mujer que veía como una causa caritativa, o se trataba de su propio orgullo, su negativa a permitir que la sociedad cuestionara su juicio al elegir asociarse con ella en lugar de un verdadero aprecio por ella como persona. Estaba agradecida, desesperadamente, por la defensa de su honor cuando nadie más se había molestado en hablar en su nombre durante 7 largos años, pero la gratitud misma se sentía como otra forma de deuda, otro peso de obligación, y no podía soportar la idea de que él pudiera estar arriesgándose repetidamente por terquedad o arrogancia aristocrática en lugar de un sentimiento genuino. No podía soportar ser la causa de la violencia, aunque él insistiera en que ella no tenía la culpa. 3 días después de la herida de Lord James Holwell, Catherine envió un mensaje a Thornfield House solicitando una audiencia privada, y cuando el duque llegó a Ashwood Hall esa tarde, lo recibió no en el salón formal, sino en el jardín de invierno, donde los tallos desnudos de las rosas trepaban por los enrejados como los restos esqueléticos de la belleza del verano, y se quedó de espaldas a él por un largo momento antes de volverse para enfrentarlo con una compostura que le costó todo lo que tenía. «Debo liberarlo de cualquier obligación que sienta hacia mí», dijo. Su voz firme a pesar del temblor de sus manos, que apretó fuertemente ante ella. «No puedo soportar ser la causa de esta violencia. No puedo vivir con el conocimiento de que hombres están siendo heridos, que se está derramando sangre, que usted se está arriesgando una y otra vez por mi causa, y preferiría volver a mi tranquila oscuridad que verlo destruirse a sí mismo y a otros en defensa de una reputación que ya está más allá de la salvación». La expresión del duque se ensombreció y acortó la distancia entre ellos con 2 largas zancadas, sus manos posándose en los hombros de ella mientras la miraba con una intensidad que le cortó la respiración. «Tú no eres la causa, Catherine», dijo él, y su voz llevaba una feroz convicción que pareció resonar en sus propios huesos. «Su crueldad es la causa. Su viciosa determinación de castigarte eternamente por el pecado de haber sido abandonada por un cobarde, su negativa a ver tu valía o a permitirte cualquier camino hacia la redención. Yo soy simplemente la consecuencia de sus elecciones, el precio que deben pagar por su casual destrucción de una mujer que merecía algo mejor de todos ellos». Ella negó con la cabeza, las lágrimas amenazando a pesar de su determinación de permanecer compuesta,
y susurró que no entendía por qué le importaba tanto, por qué un duque arriesgaría su reputación y seguridad por una mujer que la sociedad ya había juzgado indigna, y por primera vez, desde que lo conocía, vio cómo su cuidadoso control se fracturaba por completo mientras la atraía para sentarse a su lado en el banco de piedra, y hablaba con una voz áspera, por la emoción, sobre una mujer a la que había amado años atrás, antes de las guerras, una joven de cuna noble, cuya reputación había sido destruida por rumores que nunca se probaron, pero que nunca se olvidaron, y como él había sido demasiado joven y demasiado preocupado por su propia posición para defenderla públicamente, como ella había muerto de una fiebre mientras aún era tildada de caída, y como él había llevado la culpa de su fracaso desde entonces, se había jurado a sí mismo que si alguna vez tenía la oportunidad de proteger a alguien que enfrentara tal injusticia, no volvería a fallar, no permitiría que la crueldad de la sociedad quedara sin respuesta. Sería el defensor que debería haber sido antes, y cuando miró a Catherine a través de aquel salón de actos, no solo había visto su situación, sino su oportunidad de redención, su oportunidad de ser el hombre que debería haber sido entonces, aunque admitió en una voz apenas por encima de un susurro, que ahora se había convertido en mucho más que eso, que en algún punto de sus conversaciones y su cuidadoso cortejo había comenzado a verla no como una causa, sino como una mujer cuya fuerza y gracia habían capturado algo en él que creía muerto, y le pidió por favor que no lo despidiera, que no le negara la oportunidad de ser digno del hombre que ella creía que era. La temporada social continuó con una tensión quebradiza que parecía impregnar cada reunión, como si la sociedad misma contuviera la respiración esperando ver hasta dónde llegaría el duque de Thornfield en su defensa de Lady Catherine Sinclair, y fue en una velada musical organizada por la marquesa de Westerly, donde el frágil equilibrio finalmente se hizo añicos de la manera más devastadora posible. Catherine asistió del brazo del duque, y la noche había transcurrido con una cuidadosa civilidad hasta el intermedio, cuando se encontró cerca de la mesa de refrescos y se percató de una presencia a su lado. El vizconde Hartley, ahora mayor y de alguna manera disminuido, su rostro con las marcas de un hombre que no había encontrado la felicidad que había anticipado cuando abandonó a una joven de 16 años en la víspera de su compromiso. «Lady Catherine», dijo en voz baja, y su voz tenía un temblor que ella nunca había oído en su juventud. «Me pregunto si podría hablar con usted un momento». Ella se volvió para enfrentarlo con el corazón latiendo desbocado contra sus costillas, y vio en sus ojos algo que podría haber sido arrepentimiento o simplemente incomodidad por el cambio social que la había elevado más allá de su alcance. «He querido decirle», continuó él, sus palabras saliendo deprisa como si las hubiera ensayado muchas veces, «que lamento lo que hice hace años, por mi cobardía al abandonar nuestro entendimiento, por permitir que las objeciones de mi familia y mi propia debilidad prevalecieran sobre lo que sabía que era deshonroso, y espero que pueda encontrar en su corazón el perdonar». Pero nunca terminó su disculpa, porque el duque apareció al lado de Catherine con la repentina inevitabilidad de una tormenta, y la temperatura en la sala pareció descender mientras miraba a Hartley con una expresión de furia tan apenas contenida que varios invitados cercanos retrocedieron instintivamente. «No le hablará a ella», dijo el duque con una voz que resonó en el salón de música con terrible claridad, y Catherine vio el rostro de Hartley enrojecer con una combinación de vergüenza y orgullo defensivo. «Simplemente estaba ofreciendo una disculpa largamente esperada»,
dijo Hartley, irguiéndose con la dignidad que pudo reunir. Seguramente ni usted puede oponerse a que un caballero intente enmendar errores pasados. La risa del duque fue fría y sin humor. ¿Enmendar? ¿Cree que unas palabras dichas 7 años demasiado tarde constituyen una enmienda por la destrucción que causó? ¿Por los años que ella pasó en aislamiento y vergüenza porque usted fue demasiado débil para oponerse a los prejuicios de su familia? La expresión de Hartley se endureció, y Catherine vio resurgir la vieja arrogancia cuando dijo: «Empiezo a pensar, Thornfield, que está siendo manipulado por una mujer de dudosa virtud, que de alguna manera lo ha convencido para que libre una guerra en su nombre, y me pregunto si realmente comprende la naturaleza del apego que está defendiendo». La exigencia de satisfacción del duque llegó antes de que Catherine pudiera respirar, su voz cortando el repentino silencio como una cuchilla. Y ella supo con fría certeza que este duelo sería diferente de los otros porque no se trataba de un chismoso irreflexivo o un extraño rencoroso, sino del arquitecto original de su ruina, y el peso de 7 años de injusticia pendía entre los dos hombres como una presencia física. Esa noche, incapaz de dormir, Catherine fue a ver al duque en su estudio en Thornfield House y finalmente le contó todo. No solo los hechos escuetos de su abandono, sino la historia completa de cómo Hartley la había cortejado con aparente devoción, cómo ella había creído ser amada, cómo él se había retirado sin explicación el día antes de que se anunciara su compromiso, y cómo ella había pasado años creyendo que debía ser fundamentalmente imperfecta para que él se marchara tan completamente. Y mientras hablaba, el duque escuchaba con una expresión de tal dolor y rabia en su nombre que ella lloró por primera vez en su presencia, y él la abrazó mientras ella finalmente lloraba por la joven que había sido antes de que la vergüenza le enseñara a hacerse pequeña. El duelo con el vizconde Hartley se fijó para el amanecer del 5 de noviembre en Ashfield Meadow, una extensión de tierra gris verdosa que yacía envuelta en la niebla matutina como un sudario, y Catherine no había dormido en toda la noche, yaciendo en su cama en Ashwood Hall, escuchando el viento sacudir los cristales de las ventanas, mientras su mente repasaba cada momento de la noche en que el duque la había abrazado mientras lloraba y le había dicho que Hartley pagaría por lo que había hecho. Y aunque el duque le había prohibido asistir al encuentro, ella se había levantado antes del amanecer, se había vestido con su capa más oscura y había seguido las huellas del carruaje a través de la fría mañana de noviembre hasta llegar al borde del prado, donde se ocultó detrás de un grupo de robles desnudos, su aliento saliendo en nubes blancas, mientras observaba a los dos hombres tomar sus posiciones con el cirujano y los padrinos a la distancia prescrita, y nunca había visto nada tan terrible como el momento en que el duque y Hartley se enfrentaron a través de esa extensión de hierba plateada por la escarcha con el peso de 7 años de injusticia pendiendo entre ellos como algo físico y malévolo. Hartley parecía pálido y disminuido a la luz gris del amanecer, su rostro con las marcas de una noche de insomnio, pero todavía había orgullo en la postura de sus hombros. Todavía esa vieja arrogancia que le había permitido destruir la vida de una joven sin consecuencias suficientes, y Catherine sintió que sus manos se apretaban dentro de su capa mientras observaba a los hombres recibir sus pistolas y escuchaba al padrino anunciar los términos del enfrentamiento con una voz que parecía imposiblemente alta en la quietud de la mañana. Y cuando llegó la orden de tomar sus posiciones, ambos hombres se giraron y comenzaron la lenta cuenta de pasos que determinaría si esto terminaba en sangre, honor o muerte.
El duque se movía con la precisión controlada de un hombre que había enfrentado la muerte antes y había hecho las paces con ella, mientras que los pasos de Hartley parecían menos seguros, y cuando llegaron a sus marcas y se giraron para enfrentarse, Catherine vio en el rostro del duque una expresión que nunca antes había presenciado, no rabia, no odio, sino un juicio frío y absoluto que parecía atravesar todos los años y todas las excusas hasta la cobardía esencial en el corazón de lo que Hartley le había hecho. La orden de disparar rompió el silencio de la mañana, y las pistolas de ambos hombres se descargaron simultáneamente, el humo floreciendo en el aire frío, y el corazón de Catherine se detuvo al ver a Hartley tambalearse hacia atrás con la mano, agarrando su costado, mientras el duque permanecía de pie, completamente inmóvil, con su arma bajada, y se dio cuenta de que Hartley había fallado por completo, su disparo desviándose por el nerviosismo, mientras que la bala del duque había atravesado el abrigo del vizconde y rozado sus costillas en un golpe preciso que podría haber matado, pero que había sido deliberadamente medido para herir y advertir en lugar de destruir. Hartley se derrumbó de rodillas más por el shock que por la herida, su rostro blanco como la niebla, y el duque caminó lentamente a través de la hierba para pararse sobre él con una terrible y tranquila autoridad, y aunque Catherine no pudo oír sus palabras desde su escondite, vio a Hartley estremecerse como si hubiera sido golpeado y bajar la cabeza en completa derrota, y comprendió que el duque estaba dictando sentencia no solo por el duelo, sino por todo lo que había sucedido antes, por el abandono y la vergüenza y los años de aislamiento. Y la humillación pública de Hartley en ese momento fue más completa de lo que cualquier herida física podría haber logrado, y mientras Catherine observaba con el corazón palpitante y las lágrimas corriendo por sus frías mejillas, sintió que algo se movía profundamente dentro de ella, como la primera grieta en el hielo que se ha mantenido firme durante un largo invierno, y fue el comienzo de creer de verdad, que quizás había merecido defensa desde el principio, que quizás la fe del duque en su valía no era piedad equivocada o orgullo aristocrático, sino el reconocimiento de algo real y verdadero que ella había dejado de poder ver en sí misma, y por primera vez en 7 años se permitió imaginar que la redención podría ser realmente posible. El otoño se profundizó hasta convertirse en un invierno temprano, con esa particular cualidad de luz gris que hace que el mundo parezca suspendido entre estaciones, y la sociedad permaneció amargamente dividida en su respuesta a la defensa sin precedentes del duque de Thornfield hacia Lady Catherine Sinclair, pues mientras algunos miembros de la aristocracia habían comenzado a hablar con admiración de su lealtad inquebrantable y la naturaleza honorable de su campaña contra aquellos que habían difamado a una mujer inocente, otros susurraban que se había vuelto peligrosamente obsesionado y que su disposición a responder a cualquier ofensa con pistolas al amanecer representaba un desafío al orden social mismo que sostenía su mundo, y fueron estas últimas voces, resentidas, defensivas y decididas a demostrar que un duque no podía simplemente rehacer la sociedad a través de la fuerza de voluntad y una puntería superior, las que llevaron a 4 provocaciones deliberadas más en las semanas siguientes, cada una más calculada que la anterior. El cuarto duelo se produjo cuando el señor Geoffrey Ashton, un caballero de rango medio pero de considerable malicia, compuso un grosero poema sobre Catherine, que circuló por los clubes y salones de Londres hasta llegar a oídos del duque, y aunque Ashton intentó afirmar que era simplemente una broma, la exigencia de satisfacción del duque fue inmediata e implacable.
y se encontraron en una amarga mañana de finales de noviembre, donde el disparo del duque destrozó el brazo de la pistola de Ashton y envió un claro mensaje de que las palabras podían herir tan seguramente como las balas y serían respondidas en consecuencia. El quinto duelo siguió en menos de 15 días, cuando el capitán Richard Vance, envalentonado por el brandy y la insistencia de sus compañeros en White's, cuestionó públicamente la virtud de Catherine en términos tan explícitos que 3 testigos distintos se sintieron obligados a informar al duque, y aunque Vance era conocido como un excelente tirador con experiencia militar, se encontró frente a un hombre cuya precisión no nacía de la práctica, sino de una convicción absoluta, y el hombro del capitán llevó la respuesta del duque durante meses. El sexto duelo surgió de la sugerencia de Lord Thomas Pemberton en una cena de que Catherine había de alguna manera atrapado al duque por medios indecorosos, que una mujer de su posición comprometida debía haber empleado artimañas femeninas de naturaleza cuestionable para asegurar la devoción de un hombre tan formidable, y cuando estas palabras llegaron al duque, se presentó en la residencia de Pemberton esa misma noche con una fría furia en los ojos y un desafío que no podía ser rechazado, y su encuentro al amanecer resultó en que Pemberton recibió una bala en el muslo que lo dejó con una cojera permanente y un silencio permanente sobre el tema de la futura duquesa. El séptimo y último duelo llegó a mediados de diciembre, cuando Sir Charles Weatherby, borracho, a la defensiva y resentido por la agitación social que el duque había provocado, afirmó en voz alta en el baile de Lady Winterton que se le habían ofrecido los favores de Catherine años atrás, una mentira tan transparente y vil que incluso sus propios amigos palidecieron al oírla. Pero el daño estaba hecho, y el desafío del duque fue entregado antes de que Sir Charles pudiera recuperar la sobriedad para darse cuenta de la magnitud de su error, y su encuentro en el campo cubierto de escarcha en el solsticio de invierno fue breve y brutal, con Sir Charles logrando por pura suerte rozar el brazo del duque antes de recibir un disparo en el costado que lo dejó sin aliento en la hierba helada, mientras el duque se erguía sobre él con una expresión que prometía la muerte si alguna vez había una octava ofensa. Y cuando la noticia de este último duelo se extendió por la sociedad como un reguero de pólvora, hubo por fin un entendimiento colectivo de que la paciencia del duque de Thornfield había sido probada hasta su límite máximo, y que nadie, ni lord, ni lady, ni caballero de ninguna posición, sobreviviría a un intento de continuar la persecución de Lady Catherine Sinclair. Después del séptimo duelo, la resistencia de la sociedad finalmente se rompió como una presa que ha contenido el agua creciente durante demasiado tiempo, y en los días siguientes a la humillación de Sir Charles Weatherby en el campo helado, nadie, ni en los salones de Mayfair, ni en los salones de actos del campo, ni en los clubes exclusivos donde los caballeros se reunían para beber y chismorrear, se atrevió a pronunciar una sola palabra en contra de Lady Catherine Sinclair, pues el duque de Thornfield había dejado devastadoramente claro que tal discurso sería respondido con pólvora y bala al amanecer, y el recuerdo colectivo de 7 hombres heridos servía como monumento a su inquebrantable determinación. Sin embargo, la victoria tuvo un costo que Catherine no había comprendido del todo hasta que llegó sin previo aviso a Thornfield House 3 días después del último duelo y encontró al duque solo en su estudio, con la luz de la tarde de invierno entrando oblicuamente por los altos ventanales e iluminando a un hombre que parecía profundamente cansado de una manera que no tenía nada que ver con el agotamiento físico. Estaba de pie junto a la chimenea, con una mano apoyada en la repisa
y la cabeza inclinada como si el peso de todo lo que había hecho finalmente se hubiera posado sobre sus hombros, y cuando se giró al oírla entrar, ella vio en sus ojos oscuros algo que nunca antes había presenciado, una vulnerabilidad tan completa que le cortó la respiración, pues este no era el formidable guerrero que había enfrentado a 7 hombres con una precisión inquebrantable, sino un hombre que había soportado la carga de la violencia, incluso cuando esa violencia era medida y justa, y comprendió en ese momento que cada duelo le había costado algo esencial, cada encuentro al amanecer le había exigido convertirse en una versión de sí mismo que hubiera preferido dejar atrás en los campos de batalla de su pasado. Entonces notó el vendaje manchado de sangre envuelto alrededor de su antebrazo izquierdo, donde el afortunado disparo de Sir Charles lo había rozado, y sin pedir permiso, cruzó la habitación, tomó suavemente su brazo entre sus manos y comenzó a desenvolver el lino sucio con dedos cuidadosos, mientras él la observaba en silencio, y mientras trabajaba, sintió el temblor en sus músculos, el calor de su piel y la terrible intimidad de este momento en el que finalmente podía cuidarlo como él la había defendido a ella. Cuando la herida quedó al descubierto, un rasguño limpio que había sangrado más de lo que había dañado, la limpió con agua del lavabo de su escritorio y la vendó con lino fresco de su retículo, sus manos firmes, a pesar de que su corazón latía con todas las palabras que nunca había podido decir. Y cuando terminó, levantó la vista hacia su rostro y le hizo la pregunta que había temido expresar durante todas las semanas de cortejo y conflicto. ¿Por qué yo, de verdad? Y observó cómo su cuidadoso control finalmente se hacía añicos como un cristal golpeado por una piedra, y él levantó su mano ilesa para tocarle el rostro con una gentileza que parecía imposible en un hombre que acababa de librar 7 duelos, y su voz, cuando habló, era áspera por la emoción largamente reprimida, mientras le decía que desde el primer momento en que la vio de pie al borde de aquel salón de actos, hacía 7 meses, observando el mundo con ojos que contenían tanto dolor como una dignidad inquebrantable, había reconocido en ella a un espíritu afín, alguien que había soportado el juicio y había sobrevivido, alguien que había sido menospreciado por la crueldad de otros, pero se negaba a menospreciarse a sí misma, alguien cuya fuerza silenciosa valía más que toda la aprobación superficial de una sociedad que medía el valor por la reputación en lugar del carácter. Y mientras Catherine escuchaba su confesión, sintió que algo fundamental cambiaba dentro de ella, como la última cerradura abriéndose en una puerta que había mantenido cerrada durante 7 años. El duque tomó una respiración temblorosa y pronunció palabras que parecían costarle todo lo que le quedaba después de 7 duelos y meses de cuidadosa contención, diciéndole a Catherine que la amaba, no porque necesitara ser rescatada o porque su orgullo exigiera defender lo que había reclamado, sino por quién era ella en la esencia más profunda de su ser, por la fuerza que había mostrado al soportar años de vergüenza injusta sin permitir que la convirtiera en cruel o amargada, por la gracia con la que se había comportado en una sociedad que la había tildado de indigna, cuando la indignidad pertenecía por completo a quienes la habían juzgado. Le dijo que cuando la miraba, no veía a una mujer disminuida por el escándalo, sino un alma que había sido probada por el fuego y había emergido con una dignidad que la mayoría de la gente nunca poseería, aunque vivieran 100 años sin ser tocados por la adversidad. Mientras sus palabras fluían en el estudio iluminado por el fuego,
Catherine sintió que los muros que había construido alrededor de su corazón, esas cuidadosas fortificaciones construidas ladrillo a ladrillo durante 7 años de aislamiento protector, comenzaban a desmoronarse como antiguas murallas que finalmente se rinden a un asedio inevitable. Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras admitía, con una voz que temblaba por el peso de la confesión, que se había estado enamorando de él casi desde aquel primer vals, cuando la había mirado como si fuera preciosa en lugar de arruinada, pero que había tenido demasiado miedo de creer que pudiera ser real, demasiado condicionada por años de vergüenza para confiar en que un hombre como él pudiera realmente querer a una mujer como ella, demasiado segura de que finalmente vería lo que el vizconde Hartley había visto y la encontraría deficiente de alguna manera esencial que nunca podría nombrar o remediar. El duque secó sus lágrimas con los pulgares y le dijo que Hartley había sido un necio y un cobarde, que había mirado a una joven y no había sabido ver a la mujer extraordinaria en la que se convertiría. Y entonces la besó con una ternura que parecía contener toda la devoción que había demostrado con pólvora y bala al amanecer, pero transmutada en algo infinitamente más gentil. Catherine le devolvió el beso con 7 años de soledad y anhelo disueltos en este único momento de conexión. Cuando finalmente se separaron, ambos temblaban y ambos comprendieron que algo irrevocable había cambiado entre ellos. El duque retrocedió solo lo suficiente para buscar en el bolsillo de su chaleco y sacar un anillo, un zafiro rodeado de diamantes que atrapó la luz del fuego y lanzó destellos azules por las paredes del estudio, y le dijo que lo había llevado durante semanas, esperando el momento en que ella estuviera lista para creer en su devoción, esperando que se viera a sí misma como él la había visto desde el principio. Y entonces se arrodilló ante ella en una propuesta formal y le preguntó si le haría el honor de convertirse en su esposa, su duquesa, su compañera en todas las cosas por los años que se les concedieran. Catherine miró a este formidable hombre de rodillas ante ella y dijo que sí entre lágrimas que ya no nacían de la vergüenza o el dolor, sino de un alivio y una alegría tan profundos que apenas podía respirar. Y cuando él deslizó el anillo en su dedo y se levantó para abrazarla, ella lloró contra su pecho y sintió que la sostenía como si fuera lo más valioso de su mundo, y por primera vez en 7 años, Catherine Sinclair se permitió creer que quizás lo era. El anuncio del compromiso apareció en los periódicos de la mañana 3 días después de la propuesta del duque y causó conmoción en una sociedad que había aprendido, a través de 7 duelos, a no expresar objeciones abiertamente, pero que aún albergaba innumerables reservas privadas sobre un enlace entre uno de los pares más poderosos de Inglaterra y una mujer a la que habían pasado 7 años descartando como mercancía arruinada. Sin embargo, nadie se atrevió a hablar en contra donde el duque pudiera oír, por lo que los susurros quedaron confinados a los salones privados mientras las felicitaciones públicas fluían hacia Ashwood Hall con toda la sinceridad de un río obligado a correr cuesta arriba. Catherine leyó los avisos con manos que temblaban ligeramente mientras sostenía el periódico y se daba cuenta de que su nombre ahora estaba vinculado irrevocablemente con el de él en formales letras negras que declaraban a toda Inglaterra lo que él ya había demostrado con pólvora y bala, que era digna de ser llamada su prometida, su futura duquesa. Los preparativos de la boda comenzaron de inmediato bajo la cuidadosa orquestación del personal de la casa del duque y la anciana tía de Catherine, quien se lanzó a la planificación con una energía que nadie le había visto en años.
A medida que pasaban las semanas, Catherine observaba su propia transformación con un asombro que rayaba en la incredulidad, pues se encontraba manteniendo la cabeza más alta al caminar por el pueblo, sonriendo más libremente cuando se encontraba con vecinos que una vez habían susurrado a sus espaldas sobre su vergüenza, reclamando espacios que había evitado durante años, como la biblioteca de préstamo y las mejores tiendas donde se reunían las damas de calidad. Y aunque algunos todavía la observaban con un juicio mal disimulado, descubrió que sus opiniones ya no tenían el poder de herirla como antes, pues llevaba el anillo de zafiro del duque en su dedo y la certeza de su amor como una armadura contra las flechas de la censura social. El duque la involucró en cada decisión sobre su futuro con un respeto que la asombró. Le pidió su opinión sobre cuál de sus propiedades se convertiría en su residencia principal, la consultó sobre los arreglos domésticos y los nombramientos del personal, e incluso hizo que su abogado presentara contratos matrimoniales que le otorgaban un grado inusual de independencia financiera y autonomía legal, pues dejó en claro que no quería una esposa decorativa que se sometiera a su juicio en todas las cosas, sino una compañera igualitaria que compartiera el gobierno de su vida juntos. Catherine sintió que algo fundamental cambiaba dentro de ella al darse cuenta de que él realmente tenía la intención de tratarla como una persona de valía y albedrío, en lugar de una propiedad adquirida a través del matrimonio. Una tarde, a finales del invierno, su tía la encontró en el salón de mañana revisando muestras de tela para las nuevas cortinas de Thornfield Park, y la anciana se detuvo en la puerta con lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas. Cuando Catherine levantó la vista alarmada, su tía simplemente negó con la cabeza y dijo entre sollozos que había desesperado de ver alguna vez este día, que había pasado 7 años viendo a su amada sobrina retirarse cada vez más a un aislamiento protector y había rezado todas las noches por algún milagro que devolviera a Catherine la felicidad que merecía. Y ahora, presenciarla planeando una boda con un hombre que tan claramente la atesoraba era más de lo que jamás se había atrevido a esperar. Catherine se levantó, abrazó a su tía y sintió que las lágrimas también rodaban por sus propias mejillas al comprender cuántas personas habían llevado el peso de su vergüenza junto a ella, cómo su sufrimiento se había irradiado para tocar a todos los que la amaban, y cómo su sanación sería igualmente un regalo para ellos, así como para sí misma. La boda tuvo lugar en una cristalina mañana de invierno en la capilla privada del duque, en los terrenos de su finca secundaria. Fue una ceremonia deliberadamente íntima, a pesar de su rango y de la expectativa social de que un hombre de su posición se casara con toda la pompa y el boato que la aristocracia inglesa podía reunir. Pero el duque se había mantenido firme en su insistencia de que este día les perteneciera solo a ellos y a aquellos que verdaderamente habían apoyado a Catherine durante sus años de exilio de la sociedad educada. Así, la pequeña capilla de piedra, con sus antiguas vidrieras y sus gastados bancos de madera, albergaba solo a 3 docenas de almas cuando Catherine caminó por el pasillo del brazo de su anciana tía, vestida con seda marfil que atrapaba la luz del sol invernal que se filtraba por las ventanas y la transformaba en algo luminoso. No llevaba velo, pues le había dicho al duque que ya no quería esconderse, y su cabello oscuro estaba peinado simplemente con horquillas de perlas y un único ramillete de rosas de invernadero. Mientras avanzaba hacia el altar donde él la esperaba de riguroso negro, no sintió nada de la temblorosa incertidumbre que había caracterizado gran parte de su vida durante los últimos 7 años, sino una serena certeza que parecía arraigarse en sus propios huesos.
y cuando sus ojos se encontraron con los de él a lo largo del pasillo, vio que los suyos ya brillaban con lágrimas contenidas. Este hombre formidable, que había enfrentado a 7 oponentes al amanecer sin inmutarse, ahora conmovido por la visión de ella, caminando hacia él para entregarle su vida. La ceremonia en sí fue profundamente emotiva en su simplicidad. Las familiares palabras del servicio anglicano, pronunciadas por un obispo que conocía al duque desde la infancia y que había aceptado oficiar la boda a pesar de las cejas levantadas de sus pares. Y cuando intercambiaron sus votos, tanto Catherine como el duque tenían lágrimas corriendo abiertamente por sus rostros, pues entendían mejor que la mayoría lo que significaban esas promesas, cuánto se estaban confiando el uno al otro, cómo esta declaración pública era tanto un final de lo que había sido como un comienzo de lo que sería. Y cuando el obispo los declaró marido y mujer, y el duque besó a su novia con exquisita ternura, la pequeña congregación estalló en un aplauso que resonó en las paredes de piedra. El desayuno de bodas se celebró en el gran salón de la finca, una sala decorada con vegetación y rosas blancas y calentada por enormes chimeneas. Catherine se sentó en la mesa principal junto a su esposo. Su esposo, pensó con asombro, y observó cómo sus invitados celebraban con genuina alegría en lugar de la cortesía forzada que había caracterizado tantas reuniones sociales que había soportado. Y cuando el duque se levantó para brindar por su novia, le dijo a la compañía reunida que Catherine era la persona más valiente que había conocido, que su tranquila dignidad frente a la crueldad injusta le había enseñado lo que significaba la verdadera nobleza, y que consideraba el mayor honor de su vida que ella hubiera consentido en ser su esposa. Y Catherine lloró de nuevo al oírse descrita no como arruinada, dañada o afortunada por haber sido rescatada, sino como digna, valiente y honorable. A medida que las sombras de la tarde se alargaban, partieron hacia Thornfield Park en el carruaje del duque, envueltos en capas de viaje forradas de piel contra el frío del invierno. Catherine observó el paisaje helado pasar por las ventanas y se maravilló de la transformación de sus circunstancias, que ahora era la duquesa de Thornfield viajando a su nuevo hogar, que el hombre a su lado que sostenía su mano era su esposo, que era amada, apreciada y valorada de maneras que una vez había creído que estarían por siempre fuera de su alcance. Y cuando el duque levantó su mano hasta sus labios y le besó los dedos, ella lo miró con ojos que ya no contenían sombras de duda, sino solo la clara luz de la aceptación y la alegría. Las primeras semanas de matrimonio en Thornfield Park se desarrollaron como la apertura gradual de una flor a la que se le había negado la luz del sol durante demasiado tiempo. Catherine descubrió que convertirse en la duquesa de Thornfield no significaba simplemente adquirir un título, sino asumir un papel que su esposo parecía genuinamente decidido a compartir con ella en lugar de imponérselo. Desde su primera mañana despertando juntos en los grandes aposentos ducales, con la luz invernal entrando a raudales por las ventanas emplomadas, él dejó claro que quería su voz en todas las decisiones relativas a su hogar y sus fincas, consultándola sobre asuntos que la mayoría de los hombres de su rango habrían considerado muy por encima de la esfera de interés de una esposa. La ternura del duque en privado fue una revelación que dejó a Catherine sin aliento de asombro. Este hombre, que mantenía una reputación tan formidable en la sociedad y cuyo nombre todavía se pronunciaba con cauto respeto después de los 7 duelos que había librado por su honor,
se convertía en sus aposentos privados en un esposo de exquisita gentileza, que la tocaba como si fuera un tesoro de valor incalculable, y le hablaba con una franqueza que le hizo comprender cuán completamente había desmantelado sus propias murallas para invitarla a las estancias más íntimas de su corazón. Su creciente intimidad física no se presentaba como conquista o mero deber, sino como una exploración mutua de confianza y deseo que hizo que Catherine entendiera por primera vez que su cuerpo no era algo vergonzoso o arruinado, sino una fuente de alegría y conexión. Sin embargo, su adaptación a ser la señora de una gran finca trajo sus propios desafíos. Se encontró con su primera prueba real cuando el administrador de la finca, un hombre llamado Hoskins, que había servido a la familia del duque durante 30 años, se le presentó con un informe trimestral y procedió a explicarle los asuntos en el tono simplificado y condescendiente que uno usaría con un niño, asumiendo claramente que la nueva duquesa sería una figura decorativa sin autoridad ni inteligencia real. Catherine sintió que la vieja y familiar vergüenza comenzaba a surgir antes de recordar que ya no era la joven arruinada de Ashwood Hall, sino la esposa de un hombre que había demostrado repetidamente que valoraba su valía. Cuando el duque regresó de recorrer los límites de la finca esa tarde, Catherine le contó en voz baja la manera del administrador, esperando quizás que él hablara con Hoskins en privado. Pero en cambio, él convocó inmediatamente al hombre a su estudio y le informó con gélida precisión que la duquesa tenía plena autoridad sobre todos los asuntos domésticos y una participación sustancial en las decisiones de la finca, que su palabra debía ser recibida como equivalente a la del propio duque, y que cualquier condescendencia futura resultaría en un despido inmediato, independientemente de los años de servicio. Hoskins salió del estudio pálido, mientras Catherine, presenciando esta defensa, sintió que algo poderoso se desplegaba dentro de ella. El reconocimiento de que ya no solo estaba sobreviviendo, sino que en realidad estaba prosperando, que tenía autoridad, albedrío y el pleno apoyo de un hombre que se negaba a permitir que nadie, ni siquiera los criados de toda la vida, la menospreciaran. Las semanas pasaron en una acumulación gradual de tales momentos, cada uno construyendo sobre el anterior, hasta que Catherine se dio cuenta con sorprendente claridad, una noche mientras estaba sentada junto a su esposo, revisando informes agrícolas, que no solo era amada, sino genuinamente apreciada, que él buscaba su opinión porque valoraba su mente, que le tocaba la mano sobre el escritorio porque su presencia le traía alegría, y que de alguna manera había cruzado un umbral invisible desde la joven que se creía indigna de amor hasta una mujer que estaba aprendiendo a aceptarlo como su derecho natural. La primavera llegó a Thornfield Park como una bendición, trayendo consigo el despliegue de los cerezos en flor en el huerto y el regreso de los pájaros cantores a los antiguos robles que bordeaban el camino. A medida que cambiaba la estación, Catherine y el duque se preparaban para asistir a su primera gran temporada social en Londres como matrimonio, una perspectiva que llenaba a Catherine de emociones complejas que no había anticipado. Pues aunque ahora era la duquesa de Thornfield y estaba segura de la devoción de su esposo, la idea de enfrentarse a la sociedad en los mismos salones de baile donde una vez se había susurrado sobre ella y se la había compadecido, removía viejos recuerdos que creía finalmente enterrados. Sin embargo, cuando llegaron a su casa de Londres y comenzaron a aceptar invitaciones a los eventos más prestigiosos de la temporada, Catherine descubrió que todo había cambiado de maneras tanto sutiles como profundas.
Ya no entraba en los salones de baile como la arruinada Lady Catherine Sinclair, acechando en la periferia, sino como su excelencia la duquesa de Thornfield, del brazo de un hombre cuya reputación y reciente historia habían dejado meridianamente claro que cualquier falta de respeto hacia su esposa sería respondida con consecuencias inmediatas e inflexibles. La transformación en cómo la sociedad la trataba fue tan completa que resultó casi desorientadora. En su primer gran baile en Devonshire House, Catherine subió la gran escalera junto a su esposo y sintió el peso de cientos de ojos sobre ellos, pero en lugar del desprecio o las miradas compasivas que una vez había soportado, solo vio deferencia y un cuidadoso respeto. A medida que se abrían paso entre la multitud de invitados, la gente se apartaba para permitirles el paso y la saludaba con reverencias que reconocían su rango, pero también intuyó el cuidado particular que se requería al dirigirse a la mujer por la cual el formidable duque de Thornfield había librado 7 duelos en defensa de su honor. El momento más significativo de la noche llegó cuando Lady Beatrice Holwell, cuya cruel comparación de Catherine con mercancía de segunda mano había resultado en que su hermano se enfrentara al duque al amanecer y recibiera un rasguño de bala en el brazo, se acercó a Catherine cerca de las mesas de refrescos con una expresión de practicada contrición y ofreció lo que claramente pretendía ser una disculpa aduladora, hablando en tonos melosos sobre cómo se la había malinterpretado, cómo siempre había admirado la gracia de Catherine, cómo esperaba que pudieran dejar atrás los malentendidos pasados y quizás incluso convertirse en amigas. Catherine escuchó esta actuación con una compostura que la sorprendió incluso a ella misma, y cuando Lady Beatrice finalmente guardó silencio, Catherine respondió con una fría gracia que no era ni cruel ni acogedora, agradeciéndole sus palabras, pero sin hacer promesas de amistad o futura intimidad. Su tono fue perfectamente cortés, pero contenía una inconfundible cualidad de desdén que dejaba claro que ya no necesitaba ni buscaba la aprobación de las mujeres que una vez la habían despreciado. Mientras Lady Beatrice se retiraba con paso incierto, Catherine sintió la mano de su esposo posarse cálidamente en la parte baja de su espalda y se giró para encontrarlo observándola con una expresión de inconfundible orgullo. Esa noche, mientras regresaban a su casa en la oscuridad previa al amanecer, Catherine, sentada junto a su esposo en su carruaje, le dijo en voz baja que finalmente estaba, de verdad, libre de la vergüenza que había cargado durante 7 años, que al caminar por aquellos salones de baile esa noche no había sentido eco del viejo dolor, ni creencia residual en su propia indignidad. Y mientras las lágrimas se deslizaban por sus mejillas, se dio cuenta de que eran lágrimas de alivio y gratitud en lugar de tristeza, pues le habían dado el más raro de los regalos, no un rescate de sus circunstancias, sino la creencia firme e inquebrantable de otra persona hasta que ella aprendió a creer en sí misma. Habían pasado 2 años desde que Catherine se convirtió en la duquesa de Thornfield, y en ese tiempo se había transformado de una mujer que aprendía a aceptar su propio valor en alguien plenamente establecida tanto en su posición como en su sentido de sí misma, respetada en toda la sociedad no solo por su rango, sino por la inteligencia y la compasión que aportaba a cada empresa. Y había descubierto dentro de sí una vocación que daba un profundo significado a su nueva vida. Se había convertido en una defensora silenciosa, pero decidida, de otras mujeres que enfrentaban la ruina social, ofreciéndoles empleo en su casa o en las fincas ducales,
proporcionando cartas de referencia que llevaban el peso de su posición y creando oportunidades de redención que la sociedad de otro modo les habría negado, pues entendía íntimamente lo que significaba ser juzgada como irredimible y se negaba a permitir que otras mujeres sufrieran ese destino cuando ella poseía el poder para intervenir. El símbolo más visible de su transformación y felicidad era la hija con la que ella y el duque habían sido bendecidos, una niña llamada Eleanor, que había heredado los ojos oscuros de su padre y el espíritu gentil de su madre. En una tarde dorada de finales de verano, Catherine estaba de pie junto a la ventana de la guardería, observando una escena que le llenaba el corazón de tal plenitud que apenas podía respirar. Su formidable esposo, el duque que había librado 7 duelos en defensa de su honor y cuyo nombre todavía se pronunciaba con cauto respeto en toda Inglaterra, estaba tumbado en la alfombra de su sala de estar privada con su hija de 2 años, trepando sobre él con intrépido deleite, su profunda risa mezclándose con las risitas brillantes de Eleanor, mientras él pretendía ser un caballo, o quizás un dragón vencido por una valiente princesa. Y Catherine se maravilló de cuán completamente se había transformado su vida desde aquellos grises días de otoño en Ashwood Hall, cuando se había creído destinada al aislamiento permanente y la vergüenza. Su anciana tía había venido de visita desde Ashwood Hall, que Catherine había heredado por insistencia de su tía de que debía volver a ella como parte de su acuerdo matrimonial. Y mientras las 2 mujeres tomaban el té juntas en el conservatorio, su tía se inclinó para tomar la mano de Catherine con lágrimas en los ojos y habló de milagros, de no haberse atrevido nunca a esperar que su amada sobrina encontrara tal felicidad después del cruel abandono que había definido tantos años de su juventud. Pero Catherine corrigió suavemente esta caracterización con palabras que había llegado a creer con todo su corazón. No fue un milagro, explicó, sino el resultado de encontrar a alguien que vio su verdadero valor y se negó a dejar que el mundo lo disminuyera, que había creído en ella con una convicción tan inquebrantable que ella finalmente aprendió a creer en sí misma. Y aunque los 7 duelos que él libró ciertamente declararon sus intenciones a la sociedad, la verdadera transformación había ocurrido en momentos más tranquilos, en conversaciones en terrazas y en jardines, en la acumulación constante de respeto y ternura que había reconstruido gradualmente lo que la crueldad había destruido, hasta que comprendió que su valía nunca había sido realmente disminuida por el abandono del vizconde Hartley o el juicio de la sociedad. Solo había sido oscurecida, esperando a alguien con una visión lo suficientemente clara para ver lo que siempre había estado allí. Habían pasado 5 años desde que el duque de Thornfield libró su 7º y último duelo, y en una cálida tarde de finales de primavera, Catherine estaba en el jardín de Thornfield Park, observando a su esposo enseñar a su hija Eleanor a identificar las diversas hierbas que crecían en los lechos medicinales. Sus grandes manos con cicatrices gentiles mientras guiaba los pequeños dedos de la niña para tocar las suaves hojas de lavanda y respirar su aroma calmante. Y mientras Catherine observaba esta escena de tranquilidad doméstica, reflexionó sobre cuán completamente transformadas estaban sus vidas desde aquellos tensos días de otoño en que la sociedad susurraba sobre la arruinada Lady Catherine Sinclair y se preguntaba qué podría querer el formidable duque con mercancía dañada. Y ahora entendía con perfecta claridad lo que los 7 duelos habían representado realmente. No violencia por sí misma, ni siquiera principalmente la defensa de su honor en abstracto, sino un hombre dispuesto a desafiar un mundo injusto por la mujer que amaba.
dispuesto a decir a través de acciones deliberadas que no toleraría una sociedad que disminuyera su valor o permitiera que la crueldad quedara sin respuesta. Y aunque inicialmente se había sentido horrorizada por el derramamiento de sangre y convencida de que no valía una defensa tan dramática, gradualmente había llegado a comprender que su valía nunca había estado realmente en duda, excepto en su propio corazón herido, pues el duque había visto desde su primer encuentro en aquel salón de actos exactamente lo que ella era: una mujer de fuerza y dignidad silenciosas que había sobrevivido al juicio y había emergido intacta, a pesar de tener todas las razones para volverse amargada y pequeña. El monólogo interno de Catherine, mientras observaba a su familia bajo la luz moteada del sol, reconocía una verdad que había aprendido lentamente a lo largo de estos años de matrimonio. No había aprendido su valía de la defensa del duque, por poderosos que hubieran sido esos gestos, sino de su fe inquebrantable en ella, una fe tan constante e inamovible que había erosionado gradualmente su propia convicción de indignidad, hasta que finalmente pudo verse a sí misma como él siempre la había visto: preciosa, fuerte, merecedora de amor, respeto y toda felicidad. Y entendió ahora que este era el verdadero regalo que él le había dado, no un rescate de sus circunstancias, sino una fe paciente hasta que pudo creer en sí misma. Y mientras Eleanor corría hacia su madre con un puñado de ramitas de lavanda y el duque la seguía con esa sonrisa particular que reservaba solo para su familia, Catherine sintió tal contentamiento que apenas podía contenerlo, pues había encontrado no solo amor, sino redención, no solo un esposo, sino un compañero que había luchado por ella en todos los sentidos, hasta que el mundo se doblegó para aceptar la verdad que él siempre había conocido. Querido oyente, quizás usted también ha sabido lo que significa ser juzgado por otros y encontrado deficiente, llevar una vergüenza que nunca fue realmente suya, creer las crueles valoraciones de un mundo que mide el valor por estándares arbitrarios y muestra poca misericordia a quienes no alcanzan ideales imposibles. Y si es así, sepa que la historia de Catherine no es simplemente un romance histórico, sino un recordatorio de que no nos define el fracaso de otros para ver nuestro valor, que el verdadero valor existe independientemente del reconocimiento o la validación, y que las relaciones más transformadoras son aquellas en las que somos vistos por completo, defectos, cicatrices e historias complicadas incluidas, y amados no a pesar de estas cosas, sino como los seres completos que somos. Pues todos merecemos a alguien que luche por nosotros, ya sea a través de gestos dramáticos o de elecciones diarias silenciosas, alguien que se niegue a aceptar el desdén del mundo hacia nuestro valor y crea en nosotros con tal convicción que finalmente aprendamos a creer en nosotros mismos. El coraje que se necesita para aceptar el amor cuando te han enseñado que eres indigno no puede subestimarse, pues requiere desmantelar muros cuidadosamente construidos y arriesgarse al mismo abandono que has aprendido a esperar. Pero es en esta valiente vulnerabilidad donde encontramos nuestro yo más verdadero y nuestra paz más profunda. Y así, que pueda usted encontrar, como lo hizo Catherine, que la vergüenza que lleva no es una mancha permanente, sino una sombra temporal que se disipa en presencia del amor genuino, y que pueda descubrir su propia redención en los ojos de alguien que ve más allá de los juicios de la sociedad hasta la verdad de quién es usted, y que pueda descansar esta noche sabiendo que usted también es digno de que luchen por usted, de ser defendido, apreciado y sobre todo
profunda y permanentemente amado.